Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a conversar con Roberto Ávila, abogado, sobre la justicia y sobre la institucionalidad y sobre cómo ésta se vincula con nuestra vida cotidiana. Hace unos días atrás estamos todos indignados, perplejos, golpeados por el caso de la absolución de Martín Larraín, hijo de Carlos Larraín, presidente en algún momento de Renovación Nacional, senador designado en su propia casa, ¿no? De una de las familias Larraín con recursos importantes, parte de las élites, digamos, de este país. Y resulta que Martín Larraín atropelló a un campesino pobre, Canales, tiempo atrás, que murió por este atropello, se dio a la fuga, y la propia ley señala que quien se da a la fuga claramente es responsable, culpable. Este joven estaba ebrio, ¿no? Fue sometido a proceso, pero un proceso donde fue condenado 540 y tantos días, ¿no? Pero finalmente fue tan escandaloso que se anuló y pasó y hubo que volver a generar un nuevo proceso, pero esta vez fue más escandaloso todavía porque entre gallo y medianoche, unos días antes de la Navidad, hemos sabido los chilenos que este señor fue absuelto, que Martín Larraín fue absuelto del resultado de muerte de Canales, que él lo atropelló, y que además incluso, no solo al no colaborar con la justicia, pero hay dos personas, amigos de él, etcétera, que resultaron procesados por obstrucción a la justicia. Entonces, más insólito, porque fueron procesados por obstrucción a la justicia y él quedó absuelto, o sea, no es culpable. Eso es lo más terrible. O sea, aquí el culpable al parecer fue Canales, el atropellado y el muerto. Entonces, ¿qué está pasando con la justicia en este país? De la misma manera, hace tiempo atrás tuvimos unos señores que se coludieron con un tema que no es poco, que son los medicamentos, que tiene que ver con la vida de las personas, con los tratamientos, con la salud. Los medicamentos, las farmacias que se coludieron, y finalmente estos altos ejecutivos, estos empresarios, no fueron presos, sino que fueron condenados supuestamente a recibir clases de ética, además pagados por el Estado. Tenemos además hace unos días el sobrino de Larraín, Udi, ¿no? Lo capturaron con 2,5 kilos de cocaína y lo condenaron a 5 años. O sea, filmando, eso significa que queda libre, que puede filmar nada más, que no va a pasar un día adentro de la cárcel. Ustedes saben que hace unos días atrás también dos jóvenes fueron condenados a 8 años porque sustrajeron las gorras de un carabinero en retiro. 8 años. Y eran unos chiquillos, por supuesto, de sectores populares, de una población. Entonces Martín Larraín atropelló y mató a una persona y fue absuelto. El sobrino de Larraín, con 2,5 kilos de cocaína, con 5 años, pero más bien con la lógica de menos de 5 años un día, es alguien que está firmando. Los que se coluden con los medicamentos fueron condenados, entre comillas, ¿no?, a recibir clases de ética. La diputada Marta Sassi, de derecha, quedó claro y comprobado que recibió dinero para aprobar la ley de pesca, y recibió dinero una empresa de las grandes pesqueras que fueron beneficiadas. Sigue en el Congreso y está ahí solamente bajo una situación que está en proceso de la Fiscalía, pero ella no está en la cárcel en estos momentos. Entonces tenemos una serie de casos, bueno, el mismo caso de Salvador Allende, en que se bombardea la moneda, mueren buena parte de sus ocupantes, que eran sus colaboradores, muere el mismo presidente, ¿no? Se destruye el Palacio de la Moneda, ¿no? Y finalmente el juicio por la muerte, el homicidio del presidente Allende, termina sin ningún responsable, ¿no?, con la más absoluta impunidad. Y si uno quisiera poner también otro ejemplo, el cura O'Reilly, el cura de Legionarios de Cristo, cuyo fundador es un gran estafador y abusador de menores, y él fue condenado por abuso sexual a menores. Este señor, que es un capellán de un colegio de mucho dinero, Las Cumbres, ¿no?, igual que el señor Caradima, y si resulta que fue condenado y a tan solo 4 años de firma, y se pasea impune
por supermercados y por distintos lugares. Entonces, la verdad es que frente al caso de Martín Larraín, frente a este caso de los que se coluden en la farmacia, todo esto que estamos hablando, la gente no lo vincula, o le cuesta, o nos cuesta vincularlo con la institucionalidad, con la administración de la justicia, con las instituciones. Carlos Marx decía de que las instituciones del Estado reproducen la dominación de clases, y no es un discurso añejo y antiguo, al parecer, por lo que vemos, porque finalmente pareciera ser que hay, y creo que lo hay, una justicia para ricos y otra para pobres, una institucionalidad donde los empresarios, donde los grandes empresarios, no los chicos, nunca caen presos, donde políticos que incurran en delitos, tal caso Penta, y otros que están todavía bajo investigación, tampoco caen presos, donde los curas de las élites tampoco están presos, y donde finalmente no hay gente detenida de estos poderosos. Entonces estamos ante una casta y una institucionalidad que beneficia la reproducción de la casta. Y esta casta, formada por políticos, por grandes empresarios, por militares, ¿no?, violadores de derechos humanos que siguen recibiendo sus sueldos y no se les degradó, como el caso Mamo Contreras, o por cura, es uno de los males endémicos que tiene Chile. Entonces, la pregunta es, cuando uno se lo vincula con una asamblea constituyente, que puede parecer tan poco vinculante a la vida cotidiana, a las demandas, a la necesidad de vida digna de todos y todas nosotros los chilenos, tiene que ver con la administración de justicia, tiene que ver con qué tipo de institucionalidad tenemos, un tipo de parlamento binominal, etc. Entonces, no es un capricho hablar de una asamblea constituyente por una nueva constitución, ¿o no, Roberto? ¿Qué está pasando con la administración de justicia, con estos casos tan brutales? ¿Cuál es tu reflexión? ¿Por qué tendríamos que cambiar y qué tenemos que cambiar? Mira, yo tengo la impresión consolidada de que tenemos una administración de justicia que no responde ante nadie respecto de su comportamiento y que no hace otra cosa en los juicios, en los procedimientos, en las persecuciones penales, en que aparece gente de la casta empresarial, de la casta militar, la gran oficialidad, o de la casta política. No hace otra cosa que aplicarles las leyes del modo que les resulte más beneficioso a estas castas. La justicia está en crisis. ¿Qué es la justicia? Es una definición difícil. Es como cuando nos preguntan, decía San Agustín, ¿qué es el tiempo? No sé qué es el tiempo, decía. Me cuesta definirlo, no puedo definirlo, pero sé de qué me están hablando. Cuesta definir qué es la justicia. Pero todos sabemos de qué nos están hablando cuando nos mencionan la justicia. Y todos nos damos cuenta y sentimos que en Chile hay bien poca justicia. Aristóteles decía que había dos tipos de justicia. La justicia conmutativa en las relaciones entre los hombres, de tal manera que cada uno recibiera lo suyo. Si usted compra algo, usted pague un precio adecuado y reciba algo similar o equivalente a ese precio. Si usted comete un delito, reciba la sanción correspondiente a ese delito. La justicia conmutativa. Y la justicia distributiva, que era la relación que hay entre todos los hombres en una sociedad. Es decir, que el producto de esa sociedad se distribuya más o menos equitativamente. Como se aprecia, en Chile no hay justicia ni conmutativa ni distributiva. Porque la justicia distributiva, que es la que tiene que ver con lo más político, lo más general, lo que vemos es una concentración de la riqueza escandalosa. Pero la otra, la de la relación entre las personas, la justicia conmutativa, es también tiene una evidente crisis que se refleja en el comportamiento de la gente. Se están produciendo los arrestos ciudadanos, por ejemplo. Entonces, como se ve que estos pequeños robos, los cartereos en el centro, los robos de celulares, no reciben sanción, entonces los ciudadanos las emprenden a golpes en contra de quienes cometen estos delitos. Eso demuestra una insuficiencia de la institucionalidad. La gente siente que no le van a hacer justicia, que no va a haber justicia. Pero ojo y atención, que la gente está reflexionando, y uno lo escucha en las redes sociales y dice,
pero ¿por qué no somos más hombrecitos? Y además de pegarle a ese miserable que se roba, claro, que se va a robar un celular para venderlo en 10.000 pesos y con eso va a terminar yendo a comer, ¿por qué no le hacemos un arresto ciudadano a las grandes farmacias que se coluden en contra de todos nosotros, a las ISAPRES que ganan millones sobre la base de deteriorar nuestra salud, a las AFP, a la vida, no, a la AFP, a los bancos, a los bancos que cobran intereses usureros y que, ojo y atención, esos bancos hoy día ocupan más de la mitad de toda la gestión de los tribunales civiles de nuestro país. ¿Por qué? Eso los funcionarios judiciales lo podrían ratificar. Sería bueno alguna vez más de la mitad, más de la mitad de todo el trabajo que tienen los juzgados civiles está destinado a la cobranza de los bancos. De los bancos. De los bancos. O sea, la justicia civil chilena dedica más tiempo en la cobranza de los bancos que en administrar justicia en las situaciones conflictivas entre los chilenos. En favor de las élites, de los bancos. De los bancos, que además tienen una ley especial, la Ley General de Bancos, que lejos de restablecer el equilibrio entre un banco y un deudor particular, lo que hace es que blinda con todo tipo de privilegios al banco. O sea, al que ya es poderoso, lo hace legislativamente más poderoso. Cuando un banco inicia una demanda en contra de una persona que ha caído o no ha podido pagar, tiene todo a su favor. Todo a su favor. Es muy difícil que la persona pueda defenderse y las casas se rematan una y otra vez. Se hacen contratos que el banco sabe que no va a poder cumplir una persona, se hacen hipoteca a 30 años. Toda la experiencia nos dice que en 30 años una persona va a tener alguna contingencia de enfermedad, alguna contingencia de cesantía. Eso es vivir, nadie pasa 30 años sin tener algún problema. ¿Y cuál es el negocio del banco entonces? El negocio del banco es que la persona pague estos intereses gigantescos. El otro día un amigo me decía, mira, llevo 8 años pagando, el departamento costaba 100 millones de pesos, he pagado 108 millones de pesos y sigo debiendo 100 millones de pesos. Eso lo han vivido todos ustedes los que no están escuchando. Claro, que me pasa a mí. Claro. Paga y sigue debiendo más. Y no está pagando el capital mismo, el capital. Capital, sigue debiendo más. Y el negocio del banco entonces es hacer que la persona no pueda pagar y después venderle el inmueble a otro, y después a otro, y después a otro. Un señor Botín, español, un gran banquero que acaba de fallecer en España, con un gran apellido, Botín. Un nombre un apellido muy ad hoc. Muy ad hoc parece. Emilio Botín. Le preguntaron, oiga, su banco tenía problemas, no estaba bien. Sí, dijo, pero tomamos una decisión estratégica. Nos instalamos en Chile. Porque Chile es el único país que les permite unas tasas de interés por las cuales en Europa estarían presos por usura. El Botín. Claro, el señor Botín estaba feliz, encontró los chilenos. Claro, los chilenos. Esos tontos, esos aceptan eso. Aquí los aplaudimos. Pero aquí nuestras autoridades políticas deberían defenderlo y no lo hacen. Mire, ¿qué pasa con los juzgados de policía local? Los juzgados de policía local se han transformado en una verdadera agencia de cobranza de las concesionarias. Sobre los tax, sobre las deudas de TAG. ¿Ya? Eso es su ocupación principal. Es decir, Chile, durante el gobierno de don Ricardo Lagos, les dio en concesión las carreteras. Muchas de esas ya estaban construidas. Sí. O sea, les dio lo que ya existía. Segundo, les garantizó un 8% de utilidad y estableció un capitalito por el Estado. O sea, si ellos no alcanzaban al 8% de utilidad, el Estado le completa el 8%. O sea, un negocio donde no podían perder. O sea, un capitalismo con ganancias aseguradas. Eso es maravilloso. Claro. ¿Por qué no nos dan un negocio a nosotros, así donde nos digan, oiga, instale un negocio y si usted no gana lo suficiente, el Estado va a garantizar lo que le falta? Nunca han requerido recurrir al aval del Estado, porque siempre ganan más del 8%. Mucho más todavía, claro, por supuesto. El Estado paralelamente ponía sus inmensos capitales en bancos europeos al 3%. Vale decir,
perfectamente podíamos hacerlo, y perfectamente como Estado, y perfectamente podíamos tener esa utilidad. Pero como los favores no eran suficientes, entonces se establecieron las sanciones, los TAC, 40 veces inicialmente, 20 veces ahora. Mucha gente que se olvida de pagar unos TAC a tiempo termina con que le incautan y le rematan el automóvil. Y los juzgados de policía local se han transformado entonces en la agencia de cobranza de las concesionarias. O sea, una justicia al servicio de al servicio de un negocio particular que ya era maravilloso. Pero para que los jueces no reclamaran, le aumentaron en su momento 1 millón de pesos a cada uno de sus remuneraciones. O sea, además, el Estado le paga a los cobradores para que sean cobradores, para que se transformen en cobradores de la concesionaria. Bien, tú has enumerado una serie de juicios que molestan, que han irritado a la ciudadanía. Podríamos hacer un listado interminable. Pero evidentemente, si el campesino pobre que murió hubiera él atropellado al retoño de don Carlos Larraín, este multimillonario y senador nombrado en su casa, que fue senador por muchos años sin haber ido jamás a una elección, las cosas habrían sido distintas. Y eso lo sentimos hoy día los chilenos. Ahora uno se pregunta entonces, ¿cómo se llega a ser juez? Es una y aquí el Estado... ¿Qué vinculación tiene con la institucionalidad, con la Constitución? Hay un entramado que no es posible cambiar sin cambiar la Constitución. Si usted quiere ser juez, necesita tener el requisito de ser abogado. Y usted postula a una terna 3 o una quina 5 para postular a un cargo. Esa terna la forma el Poder Judicial. Por lo tanto, usted tiene inicialmente que tener algunos amigos en el Poder Judicial. Lo nombran arbitraria y caprichosamente. No necesitan fundamentar por qué este sí o por qué este otro no. Ellos nombran esto. Ahí hay una vieja práctica que se llama el besamano, para que lo puedan elegir. Y después, el nombramiento lo hace el Ministerio de Justicia, una autoridad política. Para el caso de las autoridades superiores de justicia, el ministro de Corte Suprema, los propone el Ministerio de Justicia y lo resuelve en definitiva el Senado. Y ahí lo que ha ocurrido durante los últimos años es que eligen uno de la nueva mayoría y uno de la alianza. Es un políticamente, absolutamente politizado. Uno para ti y uno para mí. ¿Qué tienen en claro entonces los jueces? Que si quieren entrar al Poder Judicial tienen que tener algunos amigos en el Poder Judicial y hartos más amigos en el Ministerio de Justicia, en la política. Me imagino. Con eso... Y no pelearse con estos políticos, por supuesto. Los que tienen mayoría ellos tienen el poder y si quieren culminar exitosamente su carrera, tienen que estar bien con los dos bloques políticos para no tener problemas. Cada juez que ha tratado de investigar más allá de las investigaciones someras que se hacen en materia de derechos humanos o que ha tocado grandes intereses, termina cuestionado para ser ministro de la Corte Suprema. Lo cuestionan, evidentemente, quienes defienden los intereses del gran capital, Renovación Nacional y la UDI. En este entramado, donde los tribunales de justicia deben fiscalizar las actividades de los parlamentarios, y que harta falta que hace. Don Rosauro Martínez fue desaforado por varios homicidios. Hay acusaciones en contra de varios parlamentarios. Doña Marta Isasi, que tú nombraste, se acreditó que recibió dinero a una pesquera para regalarle el Mar de Chile a 5 familias. Correcto. Y que bueno el patriotismo, cuando hablamos a veces de mar y de temas limítrofes, mi corazón está con Chile. Pero lo que pasa en realidad es que ese mar no es chileno. Claro, entonces, en definitiva, uno termina defendiendo los intereses de 5 familias. Mire cómo nos pasan ahí el patriotismo gato por liebre. Ese parlamento debería ser controlado, fiscalizado por el Poder Judicial, pero el Poder Judicial sabe que no se puede meter con ellos, porque ellos lo nombran. Que pasa lo mismo con el caso Penta. Claro, que ellos lo nombran. Los que financiaron de la UDI en esto, ¿no? Claro, y que después el día de mañana los veten para ser integrantes de la Corte Suprema. Fíjese que existe el delito de prevaricación de los jueces, pero en el siglo XX no se condenó jamás a ningún juez por prevaricación. Ninguno. Claro, la prevaricación es
la torcida administración de justicia a sabiendas. El juez que falla... O sea, la arreglín. Claro, él falla claro injustamente a sabiendas. Este señor tiene la razón, pero se la voy a dar a este otro. Porque me cae mal, porque recibí dádivas, por lo que sea. A sabiendas. Ni un solo juez fue condenado durante el siglo XX. O sea, no hubo ningún corrupto en el Poder Judicial. El Poder Judicial se controla a sí mismo. Son querubines, son serafines. No hay ningún control ciudadano. Ellos incluso jactanciosamente dicen, no nos importa lo que piense la opinión pública. Claro. Y desde el punto de vista fáctico tienen razón, porque la opinión pública no les produce ningún efecto. Por eso es que cuando nosotros sostenemos que hay que hacer una nueva constitución para que exista un Consejo Nacional de la Justicia que controle al Poder Judicial y no sea parte del Poder Judicial, para que los ciudadanos tengamos derecho, por ejemplo, a revocar a un juez que a la luz de todo el mundo, en una votación, se le pueda revocar el mandato, estamos diciendo cosas que no son estratosféricas, que no son cosas exclusivamente de la política, que son cosas de la vivencia. Usted que nos escucha, si usted no paga un parte, lo van a venir a buscar y se lo van a llevar engrillado para que pague ese parte en la concesionaria. Sin embargo, hay estos niñitos bien, que los pueden pillar con kilos de cocaína, que pueden atropellar borrachos a otros ciudadanos y matarlos, que pueden coludirse para estafar en algo tan vital como los remedios. Qué terrible. Y no les pasa nada. Ferrocarriles del Estado se arruinó y no les pasó nada. Hay un escándalo. Se desarmó. No hay nada. Teníamos una gran red. Que venía desde el presidente José Manuel Balmaceda en adelante. Aquí. Ahora vendieron todo y lo fueron hay un escándalo por todos lados y nadie cayó preso ahí, ¿no? Mire, hay un escándalo de marca mayor ahora en Codelco por la venta de cobre a futuro. Se habla de 4.600 millones de dólares que están perdidos, que no se sabe dónde. Pero como aquí la casta política, empresarial, controla todo y controla también los medios de comunicación, estas cosas pasan por alto. Entonces aquí estamos preocupados si la geisha tiene o no tiene un nuevo novio, pero esos 4.600 millones de dólares están perdidos. ¿Usted cree que va a ocurrir algo con eso? La respuesta la tienen ustedes. Claro. O si alguien se pregunta si van a sancionar o si va a ser investigada la jueza que absuelve de manera tan insólita a Martín Larraín, yo francamente creo que es tan impresentable. Mire, ahí pueden presentar una queja disciplinaria que la van a ver los ministros de su propia corte, vale decir, los mismos que la pusieron a ella en terna para que pudiera ser jueza. Usted comprenderá el destino que va a tener eso. Por eso es que se está aumentando en grado superlativo la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por denegación de justicia en Chile. Pero ojo y atención, que eso denigra a nuestro Estado. Sí, claro. Denigra a nuestro Estado, porque quiere decir que los chilenos no somos capaces ni siquiera de administrar justicia, tenemos que ir a las cortes internacionales. Eso es inaceptable, por eso necesitamos una nueva constitución. Y además yo agregaría con una asamblea constituyente, porque si no van a discutir la constitución los mismos que nombran los jueces, el mismo duopolio, los mismos que han tenido todos estos años, se han beneficiado del sistema económico, la casta. Y yo creo que ese es el problema que tenemos con la democracia. Si la casta va a hacer una nueva constitución, va a volver a restablecer con palabras distintas este mismo sistema que los beneficia a ellos y a sus retoños. Y eso no lo podemos aceptar los ciudadanos. La justicia es algo muy importante, porque la justicia que el Estado administra tiene un supuesto, que usted renuncia a hacerse justicia por mano propia. Usted renuncia a su expectativa, a su derecho, dice, lo pongo ante un tribunal que con sabiduría y con justicia, que se puede equivocar, ojo, se puede equivocar, sí, la justicia de los hombres no es perfecta, pero aquí lo que nos estamos viendo no son errores, son evidentemente fallos destinados a favorecer a ricos, a militares, a empresarios. Mire, los militares que cometieron las peores violaciones de derechos humanos, les dan la libertad bajo fianza inmediatamente. La gente humilde, pobre, que comete un error, que se robó un celular, que se robó un par de objetos en un lugar de trabajo, un pollo, bueno, y lo metían preso por... tiene que luchar para conseguir el alzamiento, las medidas cautelares, audiencias. Sin embargo, los violadores de derechos humanos le dan inmediatamente la libertad, automáticamente de oficio del tribunal. Y lo que es peor, se les condena a penas irrisorias. 7, 8 homicidios, 541 días de cárcel firmando. Hay más de 1057 uniformados procesados por crímenes cometidos bajo la dictadura.
solo un grupo de algo más de 60 están cumpliendo prisión efectiva. Y las indemnizaciones que se pagan y que se empezaron ahora a pagar desde algunos meses, en todos los casos anteriores se negaban inexplicablemente. Bien, estas indemnizaciones las paga el Estado, entonces es muy cómodo. Cometieron un crimen atroz y terrible, muchos de ellos homicidio, y la indemnización se la tenemos que pagar entre todos, entre ese chileno que va de a pie, que lleva su carrito para vender tomate en la feria. Él tiene que contribuir con su impuesto, con su patente, a pagar los crímenes que cometieron otros. Y esos otros siguen recibiendo su pensión del mismo Estado, su jubilación, que es cuantiosa, porque aquí los militares no renunciaron al antiguo sistema de pensiones, mantuvieron su caja de previsión, y a los civiles no endilgaron la AFP para que pero ellos no. Ellos no, para que nos saquearan bien saqueados. Bien, y hay que seguir entonces, a estos señores le siguen recibiendo su pensión. Eso es inaceptable, que el Estado tenga que pagar las indemnizaciones que originaron los violadores de derechos humanos, que no solo hicieron eso, sino que desprestigiaron nuestro Estado y desprestigiaron nuestro ejército. Bueno, muchas gracias, Roberto.